¿Alguna vez has mirado tu reflejo y te has preguntado, no quién eres, sino quién podrías llegar a ser? No hablamos de sueños de grandeza o aspiraciones nobles, sino de ese lado oscuro, esa sombra que acecha en lo más profundo de tu ser. Si te atreves a explorar este laberinto de la psique humana, si te atreves a confrontar la inquietante verdad de que el monstruo que temes podría residir dentro de ti, entonces, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Triángulo Oculto, donde desentrañamos los secretos más perturbadores de la realidad. Suscríbete ahora, dale like y déjanos un comentario contándonos qué te parece este tema. No voy a endulzar la píldora. La idea de que eres fundamentalmente bueno, inmutable, una especie de faro moral en un mundo caótico, es una ilusión peligrosa. El efecto Lucifer, un concepto acuñado por el psicólogo Philip Zimbardo, nos revela una verdad incómoda. Todos somos capaces de actos atroces, no por ser intrínsecamente malos, sino por la influencia de las circunstancias. Imagina por un momento que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sometido a una presión inimaginable. ¿Seguirías siendo esa persona virtuosa que crees ser, o te dejarías arrastrar por la oscuridad? Primer ejemplo, Abu Ghraib. Piensa en Ivan Frederick, un soldado estadounidense común y corriente, con un coeficiente intelectual promedio, sin antecedentes de violencia, un patriota, un tipo como tú o como yo. Sin embargo, este hombre, en la infame prisión de Abu Ghraib, participó en actos de tortura y humillación contra prisioneros iraquíes. ¿Cómo es posible que un hombre normal se convierta en un verdugo? La respuesta no es simple, pero Zimbardo nos da pistas a través de su investigación. Análisis de la psicología situacional. La psicología situacional nos dice que nuestra identidad no está grabada en piedra, sino escrita en la arena, constantemente moldeada por el entorno. ¿Cómo te comportas con tus amigos en comparación con tus padres? ¿O con un niño pequeño? No eres exactamente la misma persona en todas las situaciones. Ahora, amplifica esa idea y llévala a un extremo donde la presión, el poder, el anonimato y la deshumanización entran en juego. Segundo ejemplo, el experimento de Milgram. El experimento de Milgram es un ejemplo escalofriante de cómo la autoridad puede llevarnos a cometer actos que jamás imaginaríamos. Participantes comunes, creyendo estar contribuyendo a la ciencia, administraron descargas eléctricas de intensidad creciente a otros participantes que simulaban dolor. El 65% de ellos llegaron al voltaje máximo, potencialmente fatal, simplemente porque una figura de autoridad se los ordenó. No eran sádicos, eran personas normales sucumbiendo a la presión. Explicación de los mecanismos de la maldad. ¿Qué mecanismos psicológicos nos convierten en agentes de crueldad? Zimbardo identifica varios. Obediencia a la autoridad. La tendencia a seguir órdenes, incluso cuando van en contra de nuestra conciencia, es una fuerza poderosa que puede anular nuestra moralidad. Pérdida de la responsabilidad personal. Cuando creemos que nuestras acciones no son nuestra responsabilidad, sino de otro, es más fácil cometer actos cuestionables. Desindividuación. El anonimato que ofrecen las multitudes, los uniformes o las identidades virtuales nos hacen sentir menos responsables por nuestras acciones. Deshumanización. La capacidad de ver a los demás como menos humanos, como animales o salvajes, abre la puerta a la violencia y la crueldad. Lenguaje eufemístico. El uso de palabras que suavizan la realidad para justificar actos atroces. Tercer ejemplo,
El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford es quizá el ejemplo más perturbador. Estudiantes universitarios, sanos y sin antecedentes de problemas psicológicos, fueron asignados al azar para ser guardias o prisioneros en una simulación de prisión. En solo 6 días, la situación escaló rápidamente. Los guardias, que inicialmente eran personas comunes, comenzaron a abusar de su poder, humillando y maltratando a los prisioneros. La simulación se convirtió en una pesadilla real. Detente un momento y reflexiona. ¿Te consideras inmune a estas fuerzas? ¿Crees que tu moralidad es inquebrantable? El efecto Lucifer nos dice que no. Todos tenemos el potencial para el bien y el mal, y las circunstancias pueden despertar ese lado oscuro. No te quedes como un simple espectador. Suscríbete a Triángulo Oculto, dale like a este video y comparte tus reflexiones en los comentarios. Queremos construir una comunidad que se atreva a enfrentar estas verdades incómodas. Análisis de la obediencia ciega. La obediencia ciega a la autoridad es una trampa peligrosa. Los participantes del experimento de Milgram, los guardias de Stanford, los seguidores de Jim Jones en Jonestown, todos creían que estaban haciendo lo correcto, siguiendo órdenes. La historia está llena de tragedias causadas por la sumisión a la autoridad sin cuestionamiento. Es crucial que aprendamos a cuestionar, a decir no, cuando nuestra conciencia nos lo indique. El rol de la deshumanización. La deshumanización es una herramienta que se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar atrocidades. Desde la masacre de Nanking hasta los conflictos más recientes, la idea de que el otro no es completamente humano facilita la comisión de actos crueles. Cuando vemos a alguien como un animal, un desecho, un enemigo, dejamos de sentir empatía y abrimos la puerta a la violencia. La influencia del lenguaje. El lenguaje eufemístico es otra herramienta que se utiliza para ocultar la maldad. La tortura se convierte en interrogatorio mejorado, el genocidio en limpieza étnica. Cuando las palabras pierden su significado, la realidad se distorsiona y las atrocidades se normalizan. Debemos aprender a reconocer estas manipulaciones y a cuestionar las narrativas que se nos presentan. El poder de la responsabilidad personal. Pero no todo está perdido. Zimbardo también nos muestra el camino hacia la luz. La clave está en la responsabilidad personal. Tomar las riendas de nuestras decisiones, incluso cuando el entorno nos empuja hacia la oscuridad, es lo que nos permite resistir la tentación del mal. Los participantes de Milgram que se negaron a continuar, lo hicieron porque asumieron la responsabilidad de sus propias acciones. La importancia de cuestionar. Debemos cuestionar la autoridad, no de manera cínica o rebelde, sino con espíritu crítico y reflexivo. El hecho de que alguien use un uniforme o tenga un título no lo hace infalible. Debemos aprender a reconocer cuando la autoridad se desvía y a actuar en consecuencia. El silencio y la pasividad son cómplices de la injusticia. La dualidad humana, el héroe y el villano. Todos llevamos dentro el potencial tanto para el bien como para el mal. No somos seres unidimensionales, sino una mezcla de luces y sombras. La decisión entre estos dos extremos no ocurre solo una vez, sino en cada momento, en cada situación. Hoy puedes ser el héroe, mañana, si no estás alerta, puedes sucumbir a la oscuridad. El heroísmo cotidiano. El heroísmo no es exclusivo de los superhéroes. Es una elección que podemos hacer todos los días. Se trata de pequeñas acciones, de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro, de hacer lo correcto aunque sea difícil.
como el hombre que salvó a un desconocido en el metro de Nueva York. Un acto de valentía en medio de la inercia y el miedo. Conclusión filosófica. La línea entre el bien y el mal no es fija. Se mueve con cada decisión que tomas. Sé consciente de las fuerzas que pueden arrastrarte hacia la oscuridad. Asume la responsabilidad de tus actos. Cuestiona la autoridad. Reconoce la humanidad en los demás. Elige el camino de la luz, no por obligación, sino por convicción. El efecto Lucifer no es una sentencia, sino un llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, ya estás dando un paso adelante. Suscríbete a Triángulo Oculto, dale like y déjanos un comentario contándonos qué piensas hacer al respecto. Comparte este video para que más personas se unan a esta conversación. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Recuerda, la historia de tu vida no será escrita por las situaciones en las que te encuentres, sino por las decisiones que tomes en respuesta a ellas. Sé el héroe, no el monstruo. Te esperamos en el próximo video de Triángulo Oculto.